Hola, buenas tardes, bienvenidos. En un minuto vamos a iniciar, vamos a esperar que ingresen. Buenas tardes, bienvenidos a los que están ingresando. En un minuto iniciamos. Ya vengo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Buenas tardes, gracias por estar acá. Hola, hola. Buenas tardes. Continúan ingresando, vamos a dar un minutito más para esperar que se puedan conectar más. Mm, Ya llevamos casi 300 personas conectadas. Qué bien. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, creo que podemos iniciar. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión online de INCAE Business School. Mi nombre es Yenori Salazar. Soy la gerente del portafolio de alta dirección y seré su moderadora durante este webinar. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Carla Fernández, directora senior de educación ejecutiva y profesora de INCAE, con quien estaremos compartiendo el tema de inteligencia artificial para líderes de alta dirección. Antes de iniciar, yo creo que ya algunos nos han estado contestando. Vamos a verificar que el sonido esté correcto, así que si me pueden confirmar aquí en donde está la sección de notas, por favor, de qué país nos escuchan. Dicen que sí. Bienvenidos de Panamá, de Ecuador, de Tokio, Sí, de México, de Costa Rica, sí, de Panamá, Nicaragua, de El Salvador, del Guatemala. Salvador, de Perú, Excelente, muchísimas gracias. Bolivia, todos países muy queridos. Y Sí, Cartaguita, de Cartaguita sí, también. sí, Es muchas un lugar en gracias. Costa Rica, ¿cierto? Sí, muchas gracias y es un gusto para nosotros contar con la asistencia de todos ustedes. Ahora me gustaría proceder con una breve presentación de la profesora Carla Fernández. Carla es directora senior de educación ejecutiva de INCAE y INCAE Online. Es profesora de INCAE. Obtuvo su PhD en Administración de Negocios con concentración en Sistemas de Información en la Universidad de Illinois. Además, realizó estudios de grado en Ingeniería Industrial y obtuvo con honores una maestría académica en Computación, ambos de la Universidad de Costa Rica. La investigación de la doctora Fernández se centra en el estudio de la gestión de la tecnología y la innovación mediante métodos de Machine Learning. Sus intereses de enseñanza y consultoría se centran en el uso estratégico de las tecnologías de información, las ciencias de datos y las metodologías ágiles. La profesora Fernández destaca por su capacidad de comunicar conocimientos altamente especializados sobre tecnología a audiencias no técnicas, estableciendo conexiones con la propuesta de valor, la estrategia y el análisis de riesgo en las organizaciones. Así que los dejo con la profesora Fernández. Antes, sin decirles que vamos a tener un espacio al finalizar la presentación de preguntas. Entonces les invito a participar activamente. Nos pueden enviar sus consultas aquí donde está el chat, ¿verdad? Para que al finalizar podamos compartirla con la profesora. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Jenna. Voy a tratar de no hablar tanto eh, para que tengamos espacio suficiente para las preguntas. Bueno, un gusto y qué bonito que haya tanta gente de tantos países. Eso es de lo más bonito de trabajar en INCAE, ¿verdad? Que tenemos una zona de influencia muy, muy grande por toda Latinoamérica y realmente siempre es un gusto y uno se acuerda de lo ricas que son las comidas en todos esos países, de los lugares tan lindos y yo creo que ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido ya en estos 6 años que llevo en INCAE.
Entonces, bueno, vamos a empezar conversando sobre cómo pensar estratégicamente sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo voy a empezar, les tengo como 6 puntos, vamos a irlos cubriendo, ¿verdad? 6 puntos que, bueno, que vienen de la investigación, que vienen, ¿verdad? De la revisión de muchas investigaciones que han hecho académicos muy respetados en el tema. Vienen de mis propias experiencias, ¿verdad? Como al inicio de mi carrera yo trabajé en proyectos de tecnología, etcétera. Y bueno, tuve historias de fracasos tan grandes, digamos, en proyectos de tecnología que me dieron para una vida de investigación y de enseñanza, ¿verdad? Y por supuesto vienen de la otra experiencia tan gratificante que he tenido en INCAE, que es de conversar con muchísimos líderes de la región, ¿verdad? Sobre a qué hay que ponerle atención, qué es lo que es importante cuando uno habla de una tecnología emergente como esta. Entonces vamos a empezar pues con el punto uno que yo siempre empiezo, los que me hayan visto en otra charla, ¿verdad? Los que están repitiendo, yo siempre empiezo mis charlas con lo que también es mi filosofía de enseñanza, que es esta frase de Satya Nadella, ¿verdad? La repito mucho, que dice que cada empresa es ahora una empresa de tecnología, ¿verdad? Y que hay que empezar a operar y pensar como una empresa digital. Y esto para mí ha sido, pues, como les digo, el norte, ¿verdad? En mis labores como alguien que viene de ingeniería y que hizo un salto, digamos, al mundo de los negocios, ¿verdad? Entonces ha sido muy importante porque el primer punto, yo creo que lo más importante cuando pensamos en qué tiene que tener la alta dirección y qué tiene que saber la alta dirección para empezar proyectos de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, es que tenemos que dejar de pensar que lo técnico es solo competencia de la gente técnica o del director de tecnología, por ejemplo, que tenemos que dejar de pensar que eso hay que delegarlo totalmente en esas personas. Entonces me gusta mucho la frase de Satya Nadella porque resume eso, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo estoy en educación superior, entonces la tecnología no es cosa mía, no, no, si educación superior, por ejemplo, es una de las industrias que yo estoy segura que está atravesando una de las mayores disrupciones, ¿verdad? En toda su milenaria historia. Yo no puedo decir, no, es que yo estoy en agricultura. Agricultura es una industria también, ¿verdad? Posiblemente la industria más antigua de la humanidad. Y yo no puedo decir, bueno, es que yo estoy en agricultura, son procesos de toda la vida. No, no, ¿verdad? La disrupción también o lo fascinantes que son las tecnologías, por ejemplo, para agronegocios y demás, es realmente fascinante. O sea, se están volviendo partes centrales de las cosas a las que tenemos que ponerle atención. Entonces, los líderes que tal vez hace un par de décadas podían delegar todo eso o podían nada más tener como esa asesoría técnica sin ellos entender bien, esos tiempos ya, yo estoy argumentando que ya se terminaron, ¿verdad? Que ahora los líderes, y entre más arriba, lo irónico de todo esto es que entre más arriba es donde más se necesita, los líderes tienen que entender de tecnología. Porque si no, si uno no entiende de tecnología, lo que yo he visto son dos cosas, o que la gente sobreestima la complejidad. Entonces, es un reporte nuevo que quieren, pero son datos que ya están en la base de datos, que literalmente es nada más como hacer una consulta SQL, ¿verdad? Como decimos. Y entonces, que les dicen que no, que faltan, que son 2 semanas, que aquí, que allá, ¿verdad? Y entonces, claro, la persona si no tiene las herramientas conceptuales para evaluar esa complejidad, entonces, pues lo cree, tiene que creerlo todo, ¿verdad? O lo contrario, que de pronto ustedes dicen, no, yo quiero hacer inteligencia artificial y quiero ya empezar a usarlo, quiero hacer un asistente virtual de muy alto nivel para mis clientes. Y resulta que si los datos, por ejemplo, usted quiere que ese asistente virtual hable como totalmente alineado a su marca. Y entonces para eso usted necesita darle, por ejemplo, una muestra, o sea, donde está el ChatGPT, por decirlo, el GPT, usted tiene que darle una muestra
de comunicaciones que usted haya tenido con sus clientes, ¿verdad? O que sus agentes de servicio al cliente hayan tenido. Y entonces el manejo de esos datos, ¿verdad? Y poder hacer esa capa, eso requiere una arquitectura. Y eso requiere tal vez una inversión y una arquitectura y un tiempo que usted no puede pedir eso para mañana, ¿verdad? No puede pedirlo para dentro de una semana. Entonces, es muy importante para poder hacer las preguntas correctas, para poder tener las conversaciones correctas con el equipo técnico y para poder tener un mucho mejor olfato de la complejidad de los proyectos en los que nos vamos a meter. Entonces, eso es lo primero, digamos, entender la tecnología. Y por eso, para entender la tecnología, pues no sé si algunos ya me han visto contando esta historia, ¿verdad? Porque lo cierto, como les dijo Yenori, mi doctorado en realidad era en inteligencia artificial, ¿verdad? Yo tuve la suerte de estudiar con gente que sabía muchísimo de machine learning, muchísimo de todos estos modelos y de aplicarlos a temas de negocio y temas de estrategia. Digamos que en eso fue lo que hice mi doctorado. Pero resulta que ahora se ha puesto muy en tendencia, que es algo que también quiero conversar más adelante. Entonces, en realidad, por ejemplo, esta diapositiva, si por ahí andan exalumnos que casi siempre vienen a verme, esta diapositiva la he tenido por años, ¿verdad? Pero ahora es que esto está muy en tendencia. Entonces, mis disculpas anticipadas si voy a repetir mucho, pero es parte de lo que yo quiero que quede muy claro, ¿verdad? Es a qué nos referimos con inteligencia artificial. Y entonces, bueno, inteligencia artificial es cuando una computadora, ¿verdad? Una computadora normalmente con un modelo detrás muestra habilidades cognitivas, habilidades humanas, ¿verdad? Cosas que para los humanos muestra un comportamiento que para los humanos es muy sencillo, es muy natural, es muy fácil y que para una máquina es muy difícil, ¿verdad? Que hasta hace poco era muy difícil que mostrara esos comportamientos. ¿A qué nos referimos con comportamientos, digamos, cognitivos? A traducir, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos que o nosotros sabemos que cuando alguien habla dos idiomas, esa traducción entre un idioma a otro, a pesar de las diferencias grandes en las estructuras del lenguaje, en los significados, en muchas cosas, para la persona que habla dos idiomas, eso es automático, ¿verdad? Entonces, imagínense qué cognitivo, imagínense qué complejo. ¿Verdad? Cuando una computadora ya empezó a traducir o empezó a hablar, solo hablar en lenguaje natural, eso es complejísimo, ¿verdad? Para los humanos es fácil, pero para una computadora hasta hace poco era muy difícil. Es más, si yo les digo a ustedes, me senté en el banco del parque a esperar a que abrieran el banco. Y todos en este momento, porque hablamos español, todos estamos pensando en el banco como un asiento, ¿verdad? En un asiento que está en el parque y entendemos el otro banco como una instalación donde vamos a ir a hacer algo, un trámite relacionado con dinero. Entonces, vean la maravilla, en un segundo nosotros entendemos eso, ¿verdad? Un niño entiende esa frase, pero para una computadora encontrar esa diferencia de significado entre dos palabras que son la misma, ¿verdad? O dos significados de una palabra, ¿verdad? Que es la misma es extremadamente complicado, ¿verdad? Y a eso es lo que nos referimos con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, que también, como digo siempre, ha estado presente como un gran miedo en la ciencia ficción, ¿verdad? Como algo que añoramos, pero también algo que nos da mucho miedo. Em, la inteligencia artificial son esas computadoras que hemos visto en Matrix, que hemos visto en Terminator, etcétera, que son computadoras que muestran tales rasgos humanos que terminan sometiendo de alguna forma a la humanidad. Y bueno, que hay gente seria que de hecho en este momento está con dudas serias sobre esa posibilidad. Entonces, bueno, para lograr eso, para lograr que una computadora o mostrar habilidades humanas, necesitamos deep learning, que es este conjunto de modelos que está ahí al final de esta diapositiva. Y luego en el camino hemos tenido machine learning, ¿verdad? Entonces, machine learning nos ayudó porque empezó a establecer una base de algoritmos y de modelos
que permitieron a las computadoras aprender, pero ese aprendizaje automático, como a veces traducen esto, es un aprendizaje que no es cognitivo. Es un aprendizaje donde yo tomo datos, entreno un modelo y con nuevos datos ajusto el modelo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se da un aprendizaje. El modelo, entre más datos, entre datos nuevos le doy yo, pues es más preciso en sus resultados, ¿verdad? Pero eso no es cognitivo, eso no es como entender esa sutileza entre banco y banco que vimos antes, ¿verdad? Eso solo ha sido posible con Deep Learning. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad? Entender estas cosas y por eso voy a hacer pequeño repasito de lo que es Machine Learning. Machine Learning en realidad estos dos conceptos son como los más importantes y van a ser importantes en entender lo demás, que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Vean que en el aprendizaje supervisado yo tengo las bolitas, ¿verdad? Yo tengo las bolitas azules y las bolitas rojas, ¿verdad? Y recordemos que es supervisado porque yo le estoy dando el color de la bolita, porque alguien, un humano, dijo, la bolita es de tal color, ¿verdad? Alguien tuvo que decir, la bolita es roja, por eso se llama supervisado, es como supervisado por los humanos, ¿verdad? Porque los datos tienen esta característica, esta variable de respuesta que está etiquetada, como le decimos, que está marcada por un humano. Entonces, alguien dijo la bolita es roja, alguien dijo la bolita es azul, y luego yo tiro este modelo, ¿verdad? Y resulta que ese modelo me dice, estas son bolitas rojas, estas son bolitas azules. Y resulta que me equivoco. Vean que algunas bolitas azules quedaron del lado de las rojas, ¿verdad? Ese es el error del modelo. Y otras bolitas rojas quedaron del lado de las azules. Entonces, claro, yo sé bien esto porque precisamente yo tenía esa etiqueta. El aprendizaje no supervisado es diferente. En el aprendizaje supervisado yo tengo las bolitas, ¿verdad? Las tengo ahí y empiezo a ver características afines entre ellas. O sea, empiezo a ver literalmente la distancia entre unas bolitas y otras. Entonces, estas bolitas que están más cerca unas de otras, yo digo, esto es un clúster y estas otras bolitas que están más cerca unas de otras son otro clúster. Entonces, vean que aquí yo no le dije que la bolita pertenecía a un clúster o a otro, sino que el mismo algoritmo, el modelo, pues define y hace esos dos grupos de acuerdo a esas similitudes. Entonces, estos conceptos son importantes porque dieron origen a una serie de algoritmos. También en esos años, porque estoy hablando aquí ya de hace unos 30 años, inclusive inicios del 2025, 30 años, em, se empezaron a usar también muchos algoritmos, ¿verdad? Muchos modelos que venían de la estadística. Entonces, estadística más machine learning, que era algo más computacional, digamos, dieron origen a toda una revolución de analítica y que se usaran un montón de modelos, ¿verdad? Entonces, un montón de modelos, por ejemplo, este que es para crédito, ¿verdad? Que es muy, muy usado en el sector financiero, donde tenemos este modelo que nos dice si le damos el crédito o no a alguien. Y entonces vemos que el primer variable que tenemos aquí es el ingreso del aplicante. Y si el ingreso es menos de $30,000, vemos si tiene récord criminal. Y resulta que si tiene récord criminal, le damos el préstamo, ¿verdad? Y entonces ahí vean que esa es la parte y ya vamos a ir pensando algunas cosas eh, digamos, que nos señalan cuál es el papel realmente del humano en estas cosas. Es que cuando yo tengo un patrón que el modelo me determina como este, que no es intuitivo, ¿verdad? Que es contraintuitivo, yo tengo que decir, bueno, ¿será que me equivoqué en la etiqueta de los datos? ¿O será que esto es un patrón que yo desconocía, ¿verdad? Y que es algo interesante. Y bueno, en este caso los datos están bien y resulta que ese patrón interesante que sale ahí posiblemente viene porque esto hay que pensar más en el contexto, que esa es la parte que no le podemos delegar a la máquina, ¿verdad? Hay que pensar en el contexto, que esto es Estados Unidos, que ahí tener un problema, por ejemplo, una marca en su historial crediticio puede ocasionar que uno ni siquiera pueda comprarse un teléfono, ¿verdad? Entonces, ahí es donde posiblemente la gente que ha tenido un problema luego se porta muy bien, porque si no se portan bien, su vida literalmente se arruina. Entonces,
Entonces, bueno, esa puede ser la explicación y ya yo tengo el algoritmo y ya con eso yo puedo aprobar créditos automáticamente. Y bueno, esto es supervisado porque para entrenar esto yo tuve que tener todos los créditos que yo había dado y ver cuáles me pagaron y cuáles no. Esa es la variable respuesta y así yo logro entrenar esto. En los no supervisados, pues están estos sistemas de recomendación, como los sitios de e-commerce, como Netflix, ¿verdad? Que nos dice, Usted vio esto, pues la gente que vio esto también ve esto, ¿verdad? Y pero vean que ese es no supervisado, porque yo lo que le doy es todo lo que la gente ha visto. Y entonces en todo lo que la gente ha visto, los modelos empiezan a buscar esos patrones y a decir, bueno, esto es una asociación. La gente que ve esta película también ve esta. Y luego, pues, es el sistema de recomendación que nos hace. Pero bueno, nuevamente, esto es machine learning, es un aprendizaje, pero es un aprendizaje más a partir de datos y de los modelos y no es tan cognitivo. Cuando nosotros hablamos de cognitivo, entonces ahí ya nos referimos a labores mucho más sofisticadas como la diferencia entre que una computadora ganara un evento de ajedrez y que una computadora ganara un programa de concursos. Vean que el ajedrez tiene un número finito de movimientos, ¿verdad? Las piezas se mueven siempre de la misma forma. Es una labor mucho menos sofisticada, ¿verdad? Que ganar un programa de concursos para una computadora que tenía que entender el lenguaje natural, que tenía que apostar, que tenía que ver hasta qué, cuáles eran las categorías en que sus adversarios eran débiles, ¿verdad? Vean la diferencia entre los niveles cognitivos, ¿verdad? Igual que este juego chino, este Go. Bueno, voy a empezar de una vez con los perritos, ¿verdad? Que entonces, si alguien tiene hambre, ¿verdad? Si alguien no ha cenado, puede ver los perritos, que ahora mucha gente me dice, profe, ahora cada vez que veo pollo frito me acuerdo de la inteligencia artificial. Y es por esta imagen que también siempre enseño que es un chiste, ¿verdad? Es una ilusión óptica, como dicen, ¿verdad? Como más o menos ilusión óptica, pero es un buen chiste que uno los ve, tienen la textura del pollo frito, tienen el color del pollo frito, están en una parrilla, entonces uno dice son perritos, pero son pollo frito, pero en eso les ve orejitas, naricitas y se da cuenta que son pollo frito, que no son pollo frito, que son perritos. Entonces, esto que también es muy gracioso para nosotros, que es muy gracioso para hasta un niño, me entendería ese chiste, ¿verdad? Para una computadora hasta hace poco. Es una labor cognitiva de muy, muy alto nivel. Reconocer la diferencia entre perritos y pollo frito es algo muy complicado. Entonces, vamos a ver cómo es que lo hacen para terminar de repasar las redes neuronales. Y entonces ahí vemos que esto es las primeras redes neuronales, que son el modelo, el algoritmo con el que se puede hacer deep learning y con el que nos ha permitido tener inteligencia artificial, empezaron así sencillas y empezaron de forma supervisada. Como ustedes ven, yo aquí le doy la foto del perrito, que se llama Nugget, ¿verdad? Y entonces, aunque se llame Nugget, él no es pollo frito, él es un perrito. Entonces yo le pongo la etiqueta. O sea, hay un humano que tuvo que decir, este Nugget es un perrito, no es pollo frito. Y entonces ahí tenemos un modelo que es un modelo de redes. Es un modelo de redes, redes neuronales, que el nombre es un poquito pretencioso, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos muy bien cómo funciona el cerebro, pero lo que sí sabemos es que una neurona le manda señales a las otras neuronas y entonces cuando la respuesta es más fuerte, ahí es donde se conectan y se logra la sinapsis. Entonces, más o menos es la misma idea. Hay una serie de variables en este modelo de red, ¿verdad? Que son esos W y esas O, la O está en los nodos y las W son pesos que tenemos en los diferentes links, en las diferentes conexiones de la red. Y entonces, esto empieza con un valor aleatorio, con valores aleatorios y tira una salida. Entonces, aquí como vemos, entre más cerca esté de uno, así es como va a clasificar a Nugget. Y entonces vean que en esta primera corrida, el algoritmo está clasificando mal a Nugget, porque lo clasificó como pollo frito y Nugget es un perrito. Entonces, ¿por qué el algoritmo puede saberlo por sí mismo? Porque tiene la etiqueta. O sea, en esta primera corrida, la red neuronal sabe que se equivocó, porque Nugget, sabemos de antemano, se lo dijimos, es un perrito y no es un pollo frito.
Entonces esto se va para atrás. De hecho, el algoritmo original se llama backpropagation y recalcula. Y entonces esto lo va a hacer muchas veces, lo va a hacer muchas veces en muchísimas iteraciones y además lo va a hacer para millones de fotos, ¿verdad? Va a hacerlo para millones de fotos. Entonces, y lo que empezó a pasar, esto se empezó a llamar deep learning porque empezamos a ponerle capas. Entonces, los científicos de datos de deep learning, del aprendizaje profundo, precisamente lo que hacían era diseñar la topología de estas redes, meterle más capas, porque entre más capas era más precisa la salida, ¿verdad? Entonces, entre que tenemos millones de fotos, por ejemplo, que nosotros mismos hemos etiquetado, ¿verdad? Que nosotros voluntariamente hemos etiquetado, por ejemplo, el CAPTCHA, que ahí veo varias gente de Guatemala, ¿verdad? Que lo hizo un guatemalteco, entonces el CAPTCHA, si ustedes lo piensan, somos nosotros entrenando y dándoles estas etiquetas a la inteligencia artificial, ¿verdad? Para que reconozca, si ustedes se acuerdan, en los primeros CAPTCHA eran como numeritos casi que a mano alzada y ahora son cuestiones complicadísimas con imágenes y movimiento, por ejemplo. Porque obviamente para diferenciar a un humano de una computadora, cada vez es más difícil, ¿verdad? Que ese es el famoso test de Turing, ¿verdad? Cada vez es más difícil, ya empezamos a tener computadoras que están pasando el test de Turing, ¿verdad? Entonces, em, cuando ya tuvimos eso, entonces vean lo que ha pasado, ¿verdad? Para repasar. Primero, tenemos el montón de datos, porque tenemos años de usar computadoras, años de tener internet, años de tener smartphones, años de tener redes sociales, años de que nosotros voluntariamente hemos puesto fotos de nugget y de todos los perritos y el pollo frito en internet. Entonces tenemos todos los datos. Tenemos todos los algoritmos, ¿verdad? Las redes neuronales desde los años 40, pero lo más importante, y porque ahora sí funcionan, y tal vez cuando yo estaba en el doctorado no tanto, porque tenemos el poder computacional. Entonces, una red neuronal es en realidad algo como esto, las de Deep Learning, que son de hace unos 10 años, y son diseños muy, muy intrincados, ¿verdad? Son diseños complejísimos, con montones de variables, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, para el reconocimiento de imágenes, las variables son los píxeles. Vean qué interesante. Entonces, cada píxel va a tener un grado diferente de opacidad. Entonces, imagínense la cantidad de variables que esto maneja. Esa es la capa de entrada. Después, todo lo que pasa adentro, que empieza en un punto aleatorio, empieza a recalcular, se va para atrás o se va para adelante según el diseño de la red, recalculando, y en cada una de esas capas va tomando diferentes características, por ejemplo, de la foto. Aquí tratando de identificar si es George Washington o no. Entonces ya después, cuando viene una nueva foto, pues se compara con lo que dijo el algoritmo y ahí ya sabemos si estamos hablando, ya reconocemos y ya la computadora puede reírse del chiste, ¿verdad? Puede saber si es nugget o es en realidad un pollo frito. Entonces, vean el poder computacional que se requiere para algo así, la cantidad de variables, la cantidad de iteraciones que esto hace. Por eso es que esto no lo teníamos antes, ¿verdad? Por eso es que hemos podido ver habilidades cognitivas en las computadoras hasta más recientemente, ¿verdad? Y sobre todo hace ¿cuántos? 8 años, ¿verdad? Más o menos, no, 7 años, que Google cumplió el sueño que todos los investigadores tenían, que era tener una red neuronal de deep learning que no fuera supervisada. O sea, que funcionara, que no tuviéramos que decirle que la bolita es roja o que es azul o que Nugget es un perrito y no pollo frito, sino que fuera más como lo no supervisado, como cuando le tiramos las bolitas y vimos cuáles eran de un clúster y cuáles eran de otro, que fuera algo así. O sea, que pudiéramos tener una red neuronal que le diéramos, por ejemplo, grandes cantidades de texto y encontrara los patrones de ese texto y aprendiera a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con estas redes neuronales Transformers? ¿Qué es lo que dio origen a los modelos fundacionales? Y los modelos fundacionales, ahí es donde entra el GPT, ¿verdad? Entonces, el GPT, no el ChatGPT, sino el GPT, es un modelo fundacional que está preentrenado. O sea, esta maravilla de los Transformers también permite que sean preentrenados. O sea, que ya yo no tengo que entrenar. Hasta este momento, si yo quería algo que reconociera imágenes, yo tenía que entrenarlo yo desde cero con
con todos mis fotos o lo que sea, ¿verdad? Aquí, si yo quiero un modelo que hable, ya está preentrenado, como decir, ya el modelo aprendió a hablar. Y entonces a partir de ahí yo voy montando mis otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces, estos modelos preentrenados han sido una maravilla. De hecho, si ustedes piensan en qué quiere decir GPT, quiere decir generative, porque son generativos. Eh, el hecho de que funcionen de forma no supervisada hace que puedan generar cosas que no estaban ahí, ¿verdad? Que puedan generar cosas nuevas, hacer párrafos nuevos, textos nuevos. Entonces, muy interesante. Entonces, generative, pre-train, porque son preentrenados, transformer, porque los transformers, la T de transformer, es el tipo de red neuronal que permite hacer esto. Entonces, ahí ya estamos en el punto uno, ¿verdad? Que tengo hoy para ustedes, que es hay que, hay que entender la tecnología, hay que entender estas bases técnicas, es muy importante. Y hay que llegar un poco más, ¿verdad? Hay que entender por qué esto funciona en la nube, dónde están esos servidores, ¿verdad? Hay que entender una serie de cosas para que entendamos que estamos usando un modelo preentrenado, pero que si nosotros queremos ponerle esa capa extra, que hable de acuerdo a nuestra marca, eso necesita otro tipo de arquitectura, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender. Bueno, segundo punto, hay que entender el momento, porque vean que esto, además, vean qué interesante. Google fue el que empezó con los transformers, los creó, ¿verdad? Este tipo de red neuronal, pero Google no es el que a fin de cuentas, aunque durante muchos años llevó el liderazgo, no es a fin de cuentas el que terminó popularizando la inteligencia artificial, sino que fue esta famosa herramienta del ChatGPT, ¿verdad? Vamos a irnos para aquí un poquito adelante. Ahí está el ChatGPT. Y entonces vean que el ChatGPT realmente nos cambió las expectativas de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Y entonces, bueno, en educación ha sido un reto increíble y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque de pronto yo tengo a mis estudiantes hasta del Executive MBA, ¿verdad? Los tengo que no quieren leer los casos famosos de INCAE, que quieren meterlos en el ChatGPT y hacerle las preguntas que el profe hace, ¿verdad? Entonces vean qué interesante y no se diga a niveles de escuela y todo eso que ha sido una lucha desde el día uno, ¿verdad? Pero, que por cierto, muchos, incluso hasta distritos escolares en Nueva York lo trataron de prohibir, hasta Italia, el país entero lo trató de prohibir, pero lo que sabemos de toda la historia de las tecnologías es que en realidad es muy, muy difícil ir contra la tecnología, ¿verdad? Eh, y, y si no me creen, piensen incluso en protestas sangrientas que hubo en Londres contra la máquina de vapor, y aunque fueron sangrientas, con pérdidas de vidas humanas, eso no paró la revolución industrial, ¿verdad? Una vez que la tecnología alcanza cierto nivel, es muy difícil pararla. Entonces, el ChatGPT, si ustedes lo piensan, hizo algo muy interesante por la inteligencia artificial, pero parte de que lo lograra hacer, que es lograr un montón de usuarios, ¿verdad? Porque logró lo que llamamos en estrategia un gran efecto de red. eh, Esto fue posible en parte porque, como ocurre muchas veces en este modelo de negocio, se subsidió su uso. Si el ChatGPT hubiera costado $1,000 al mes, posiblemente ninguno de mis estudiantes o muy pocos lo hubieran pagado, ¿verdad? Posiblemente no hubiera valido la pena. Pero el hecho de que el uso básico sea gratuito, es más, dicen que OpenAI, la empresa detrás de esto, pierde más o menos todavía $20 por usuario. El hecho de que esté subsidiado es porque el efecto de red es sumamente importante para popularizar una tecnología. Y entonces ahí voy a devolverme a este triangulito que me gusta mucho. Este triangulito no viene de la academia, viene de IDEO, que es la empresa que está detrás del Design Thinking. Pero yo lo he encontrado muy útil para entender, para poder explicar este tipo de fenómenos, ¿verdad? Porque Google, que llevaba la delantera, em, no logró cerrar el triángulo, ¿verdad? No fue por ahí de donde esto despegó, sino que fue esta aplicación que la empezaron a usar niños y todo el mundo la empezó a usar, la que realmente permitió cerrar este triángulo. Y es por eso, porque una tecnología tiene que ser factible,
que lo era porque teníamos los datos, los algoritmos, el poder computacional, pero también tiene que ser viable, o sea, ese poder computacional tuvo que ser pagable, y ahí es donde entra la nube, donde entran otras cosas, pero tiene que ser deseable. Y en la deseabilidad está mucho el efecto de red, ¿verdad? O los casos de uso que a uno se le vengan a la mente de eso. Entonces, si nosotros pasamos por este triángulo, otras tecnologías, por ejemplo, blockchain, y no pensemos blockchain para criptomonedas, que es su uso más famoso, sino para otro montón de usos que puede haber, como para productos frescos, ¿verdad? Para darle trazabilidad, digamos, a unas lechugas y saber si una está contaminada, cuáles son realmente las que hay que botar, ¿verdad? Y no tener que deshacerse de millones de toneladas de lechuga. Pensemos en ese uso y entonces entendemos que es factible porque la tecnología ya está implementada. Posiblemente es viable, ¿verdad? En un blockchain pequeño, pero tal vez no ha sido deseable porque la gente no la entiende a veces. Entonces, si pensamos en muchas de las tecnologías, en computación cuántica, en otras cosas, algo le falta al triángulo. Entonces, el triángulo nos va dando un poquito del olfato que necesitamos como líderes para entender cuál es la próxima cosa que sí se va a concretar. Entonces, ya vamos a dejar a Kodak ahí tranquilo, pero sí es importante hablar de que hay que entender el momento, ¿verdad? Que hay que entender como líderes, no es solo la parte técnica, aunque es muy importante que la entendamos, también tenemos que entender cómo funcionan las tecnologías emergentes, cómo funciona la disrupción, ¿verdad? Cómo funciona cuando una tecnología puede ser tan em, puede causar total cambio de una industria, como la cámara digital, que por eso estaba Kodak ahí. Puede cambiar totalmente una industria, puede destruir una industria completa, ¿verdad? Y que posiblemente no nos vamos a dar cuenta porque el cambio va a ser gradual, el nivel de desempeño va a ir mejorando, porque va a apelar a otros clientes con otros modelos de negocio y por eso no lo vemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esos modelos, eso también es muy importante, entender esos modelos para entender realmente a qué nos referimos con que una industria esté en este momento o una tecnología esté en este momento haciéndose ya masiva, que es lo que podemos decir de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a ir aterrizando en cómo podemos pensar estratégicamente sobre tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y entonces aquí el corazón de la estrategia es lograr ventaja competitiva sostenible, ¿verdad? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué es ventaja competitiva sostenible? Y entonces, a mí me gusta siempre hablar de Snapchat porque tal vez algunos de ustedes lo usaron o tal vez como yo lo usaron y luego ya no lo dejaron de usar, como mucha gente, ¿verdad? Es parte de la noticia que tenemos ahí, es cómo se desplomó, ¿verdad? En determinado momento, después de ser una aplicación, una red social muy, muy popular, se desplomó en el número de usuarios. Ahora todavía hay algunos jovencitos que lo usan por los filtros y no sé qué, pero hubo un momento en que todo el mundo usaba Snapchat. ¿Por qué? Porque Snapchat vino con una funcionalidad, que eso también lo vamos a hablar más adelante, una funcionalidad que era que uno podía mandar una fotografía y esa fotografía tenía un tiempo de expiración en que la otra persona lo podía ver. O sea, la podía ver una vez o la podía ver por 10 minutos o la podía ver, uno podía ajustar ese tiempo, la podía tener disponible por 24 horas, pero luego desaparecía. O si uno le tomaba un pantallazo, pues le notificaba y todo, ¿verdad? Esto, por supuesto, tuvo casos de uso, como le decimos en tecnología, muy interesantes para la gente que tenía que mandar fotos que no quería que quedaran por ahí, ¿verdad? Entonces, fue extremadamente popular. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación con el tema de la ventaja competitiva, ¿verdad? Pero como este hay muchos otros ejemplos. em, Porque en algún momento eh, Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram ofreció comprar Snapchat y ellos se negaron, ellos no quisieron vender. ¿Y a continuación qué pasó? Bueno, a continuación le copiaron la funcionalidad y ahí es donde salen las historias y ahora en todo hay historias, ¿verdad? Siempre bromeo con que hasta en Uber Eats hay historias, ¿verdad? Entonces, de pronto una funcionalidad que era tan interesante y tan innovadora se volvió el estándar. Ahora todo tiene historias, era muy fácil de copiar. Entonces, la ventaja competitiva reside precisamente en lo que es difícil de copiar. Entonces,
Tal vez este es el gran mensaje de esta charla que estamos teniendo hoy. El gran mensaje es la tecnología en sí misma es muy difícil que nos dé ventaja competitiva sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la tecnología normalmente es muy fácil de copiar, porque la tecnología cuando se masifica, más bien destruyen las barreras de entrada. Por ejemplo, ahora tener inteligencia artificial y un chatbot de alto nivel es mucho más difícil de lo que era hace 5 años o hace 10 cuando salió Watson de IBM. Ahora es muy fácil, ¿verdad? Entonces, más bien la barrera se cae y se vuelve un commodity, se vuelve algo que todo el mundo tiene que tener. Entonces, no podemos, y ese es el gran mensaje aquí, no podemos apostarle toda nuestra estrategia a una tecnología. Al revés, nosotros tenemos que ver lo que no es tecnología, ¿verdad? O lo que la tecnología va a potenciar para hacernos diferentes. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Y es donde fallan muchas organizaciones, aunque sea como tan sencillo, en realidad, em, muchas organizaciones se van por las modas, ¿verdad? Y sobre todo cuando viene una tecnología que se consolida, como esta inteligencia artificial. Entonces todo el mundo empieza a sentir, me estoy quedando atrás, necesito inteligencia artificial, ya la voy a meter, voy a ir a cotizar, ¿verdad? Y en realidad esas son las preguntas incorrectas, ¿verdad? Lo que yo tengo que pensar es mi ventaja competitiva, ¿cuál es? Y cómo esta tecnología ayuda a esa ventaja competitiva, ¿verdad? La gran pregunta, gran conversación de todo el tiempo es si vale la pena llegar primero en una tecnología emergente. Bueno, en inteligencia artificial ya no, pero digamos si vale la pena llegar primero en computación cuántica, ¿verdad? O si vale la pena llegar primero en otros usos de blockchain. Y bueno, vale la pena siempre y cuando en ese tiempo de ventaja que usted toma, usted consolide algo que realmente le permita diferenciarse. Ahora sí, ¿qué da ventaja competitiva? El efecto de red. Ya cuando yo tengo un montón de usuarios y los logro retener, eso da ventaja competitiva. La marca, por eso cuidamos tanto la marca, por eso las marcas valiosas, ¿verdad? Como en CAE, nosotros la cuidamos, porque la marca da ventaja competitiva. Construir una marca no es de un día para otro, ¿verdad? Construir una marca son 60 años, ¿verdad? Son 60 años de cuidar la reputación, de cuidar muchas cosas. Entonces, eh, tenemos que tener algo más, ¿verdad? Tenemos que tener algo más porque normalmente la tecnología en sí misma no es suficiente. Y bueno, y eso me lleva a este otro punto que también pues lo converso mucho, que es nosotros, para pensar estratégicamente sobre una tecnología, no tenemos que pensar en las funciones, no tenemos que pensar en lo que la tecnología hace. Y ese es un grave error, porque mucha gente eso es lo que hace. Dicen, bueno, quiero tener este ChatGPT empresarial que hace esto y esto, ¿verdad? Y pienso en todo lo cool que tiene, en todas las características, los features, las funcionalidades que tiene tan interesantes, ¿verdad? Y esa es también la pregunta incorrecta. Yo no me tengo que centrar en lo que la tecnología hace, sino en lo que yo voy a hacer con la tecnología, ¿verdad? Y ahí también hay una gran diferencia y muchas de las malas decisiones que uno ve que se toman normalmente son por esto también. Son porque yo me centro en decir, quiero esto, quiero integrar los datos para esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero no digo realmente qué voy a hacer, cómo eso contribuye y qué es una capability. Bueno, al final es algo que va a estar ligado a mi estrategia, a mi propuesta de valor, que la va a materializar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener, que centrarme en lo que yo voy a hacer. Y eso solo lo pueden contestar ustedes, ¿verdad? Aquí el ejemplo que yo siempre pongo es el de mi reloj, que es un Apple Watch y que yo me lo compré no haciendo lo que estoy predicando, ¿verdad? Sino que yo me lo compré porque qué cool cuando salió. Porque qué cool ver mi pulso, porque qué cool ver cómo duermo, que qué cool ver cuántos pasos al día hago. Pero si ustedes piensan, todo eso es irrelevante, todo eso. Eso no sirve de nada. Que yo sepa cada rato cuánto está mi pulso. Eso no sirve de nada. ¿Quién tengo que ser yo para que eso sirva? Entonces, tengo que tener una condición cardíaca, por ejemplo, tengo que tener una hipertensión asociada al ritmo cardíaco. Ahí es una capability, ¿ven? Ahí una función, sí, sí es una capability, sí es una capacidad.
tengo que ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, si soy un atleta de alto rendimiento, no me compro el Apple Watch, me compro un Garmin. Ahí hasta invierto mucho más. Claro, porque para mí va a ser una capability, va a depender de mi rendimiento. Si voy a bucear, va a depender mi vida de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevar la discusión a para qué queremos la tecnología y no lo que la tecnología hace. Ese es un punto muy importante de cuando pensamos estratégicamente. Siguiente punto, y aquí me voy a ir moviendo a cuáles son los líderes que necesitamos en tiempos de disrupción. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que necesitamos cuando hay tecnologías emergentes que están cambiando cómo se hacen las cosas, cuando sentimos esta cosa de que todos los días hay algo nuevo, qué cosas que vienen más fascinantes todavía? Entonces, ¿quién tenemos que ser nosotros como líderes, verdad? Que es parte de esa gran estrategia. Entonces, aquí, pues, lo que quiero decir es, también hay un libro entero sobre esto que me gusta mucho, que es la falacia de la tecnología. Y la technology fallacy es que la transformación digital no es sobre tecnología, es sobre personas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar, que en realidad es un error común de cómo abordamos estratégicamente la toma de decisiones con tecnología o sobre tecnología, pensar que la tecnología es un proyecto, ¿verdad? De implementar esa tecnología. No, no, eso siempre es mucho más. La tecnología normalmente son proyectos. Cuando yo quiero implementar una nueva tecnología, cuando yo quiero decir, bueno, voy a hacer, esta es la capacidad que voy a generar con esta inteligencia artificial, ¿verdad? Y con esta implementación de la inteligencia artificial, cuando yo digo eso, normalmente estoy hablando de un proyecto de gestión de cambio. Normalmente es algo mucho más grande, ¿verdad? Es gestión de cambio, es donde las personas, el liderazgo van a tener un componente esencial. Y entonces a mí siempre me gusta aquí enseñar este taller de la revolución industrial, porque si nosotros nos enfocamos en esta foto de la revolución industrial, otro de los grandes cambios de la humanidad, de los grandes periodos de cambio, vemos que la división del trabajo, que era la técnica de gestión cool en ese momento, la división del trabajo era por funciones. Vemos que posiblemente a esta gente le pagan por destajo. Vemos que posiblemente hay un liderazgo muy autoritario, ¿verdad? Este señor que me da mucho miedo, ¿verdad? Eh, y lo que me gusta de esta foto, lo que me gusta que ustedes reflexionen, es que los sistemas que se crearon para la revolución industrial son los sistemas con los que vivimos hoy. En un mundo que quiere personalización, en un mundo que tiene inteligencia artificial, en un mundo que tiene que quiere hiperpersonalización, estamos con sistemas que están hechos para la masificación, para que todo sea igual. Entonces, y en un mundo que está centrado en la innovación, por ejemplo, estamos con sistemas que están hechos para la productividad y que están hechos para hacer masivamente las cosas. Entonces, hay una brecha entre nuestros sistemas, nuestras organizaciones, nuestra sociedad misma y los retos que estamos enfrentando. Entonces, ahí es donde necesitamos otro tipo de liderazgo, ¿verdad? Dentro de eso, pues, este grafiquito me gusta mucho porque dónde estamos y quiénes somos los líderes que tenemos que enfrentar estos cambios, ¿verdad? Y poner un ojo en toda esta disrupción a nuestro alrededor. Y entonces, bueno, el primer cuadrante es gente muy alineada, pero con baja autonomía. El jefe dice, hay que cruzar el río, hagan un puente. El jefe dice qué es lo que hay que hacer. El jefe lo sabe. ¿Por qué? Porque tal vez era un contexto donde el jefe podía saberlo. Pero nosotros estamos en un contexto donde ese es el primer paso del liderazgo que necesitamos. Es un liderazgo de mucha más humildad, porque primero, el que les diga a ustedes que sabe todo lo que va a pasar con inteligencia artificial o con computación cuántica, está mintiendo. O sea, no tenemos forma de saber a dónde va a llegar esto, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar con humildad. El peor cuadrante es este, donde nadie sabe microgerencia, nadie sabe para dónde va, nadie sabe qué está haciendo, por qué está poniendo esa tabla, nadie no tiene ni idea de que están haciendo un puente y les dicen hasta de qué color pintar la tablita, ¿verdad? Este es el peor escenario. Luego tenemos este que es el propio de los emprendimientos, ¿verdad? Alta autonomía, pero muy baja alineación. Todo el mundo trabajando en proyectos súper interesantes y tal vez alguno resuelva el problema del río. Entonces, ¿quién queremos ser? ¿Cuáles son los líderes que queremos para enfrentar esto? Queremos ser este cuadrante aquí arriba. Queremos líderes
que digan el problema. Y eso no es fácil, ¿verdad? O sea, saber realmente cuál es el problema que quiero resolver, que necesito cruzar el río. Entonces, quiero cruzar el río, necesitamos cruzar el río, esa es la estrategia, esa es la propuesta de valor, pero díganme ustedes cómo. Entonces vean que ese es el abordaje que tenemos que tener con nuestros equipos. Tenemos que tener un abordaje de mucho más humildad y de oír y de dejarlos experimentar y nosotros dar el alineamiento, tener claro cuál es el problema, ¿verdad? Ahí es donde debemos desgastarnos, digamos, en entender cuál es el problema. Y bueno, para terminar, para hablarles un poquito también bueno, de los programas que tenemos en INCAE, muy interesantes. Quiero cerrar con algo que también es muy importante para pensar estratégicamente sobre la tecnología y tiene que ver con los riesgos. Ahora como líderes, así como antes las juntas directivas y demás consideraban los riesgos financieros, los riesgos, no sé, de que se me quemara el edificio, etcétera. Los riesgos asociados a la tecnología tienen que estar ahí en el tope de las agendas de la alta dirección. Es muy importante considerar los riesgos de un ataque cibernético, considerar los riesgos de delegar la toma de decisiones en estos algoritmos, si realmente lo podemos hacer o no, ¿verdad? Donde el humano tiene que tener la última palabra, considerar que tienen sesgos, que tienen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en realidad, considerar los riesgos de todo esto y que para eso tenemos que entender la tecnología y tener claro para qué lo tenemos, se vuelve un tema fundamental para los líderes de ahora, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Conocer de ciberseguridad, ¿verdad? Estamos en una región muy vulnerable, conocer de los sesgos, conocer del problema de explicabilidad que tienen esto. Imagínense explicar cómo un algoritmo llega a una decisión cuando esto es lo que hay detrás, ¿verdad? En realidad no lo sabemos, son algoritmos de caja negra, ¿verdad? Que cometen muchísimos sesgos, que tienen un impacto fuerte en el ambiente, ¿verdad? Ustedes saben, hacer una imagen consume mucha agua por el enfriamiento de los servidores, eso tenemos que entenderlo. Me llamó mucho la atención, hacer una imagen en una de estas herramientas puede consumir tanta energía como cargar el teléfono, ¿verdad? Entonces, tenemos que abordar esto como un riesgo más que la alta dirección tiene que tener muy en mente. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para hoy, ¿verdad? Una breve introducción a cómo hay que abordar estos temas de forma más estratégica, que la alta dirección tiene que enfocarse en esto. Y bueno, y ahora Yenori les va a compartir una información sobre unos programas interesantes que tenemos ahí para ustedes en alta dirección. Muchas ¿Quiere gracias. compartir usted? ¿Ya no quiere compartir usted mejor? Sí, 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 ¿verdad? Para que usted... perfecto. Y ya les vamos a contestar las preguntas, pero primero hablarles un poquito de los programas. Bueno, ahora que hemos conversado, ¿verdad? Sobre la innovación, sobre cambio, tecnología, estrategia, cómo lograr una ventaja competitiva, pues nosotros tenemos una serie de programas y entre ellos está el Global Senior Executive Program. Es un programa enfocado principalmente en la innovación, ¿verdad? En cómo los tomadores de decisiones, ¿verdad? Pueden tener las mejores variables, los conocimientos más de vanguardia para poder definir mejor las estrategias, para poder invertir en tecnología, para poder gestionar el cambio. Este es un programa que está enfocado para presidentes, dueños, gerentes generales, CEO, todas las personas que tengan que estar relacionadas con la toma de decisiones, igual miembros de junta directiva, ¿verdad? Entonces, todos estos altos ejecutivos los llevamos con diferentes escuelas, a diferentes continentes. Por ejemplo, tenemos el módulo que hacemos en Berlín, que lo hacemos con la ESMT de Berlín, que es una de las escuelas de negocios más importantes de Alemania, ¿verdad? Y aquí lo que queremos es llevarlos a que conozcan de una forma directa la cultura alemana, ¿verdad? Y cómo poder entender, ¿verdad? Cómo han logrado los alemanes tener ese prestigio eh, y ese éxito económico en Europa. También tenemos el módulo que hacemos en Boston, en Estados Unidos, con Babson, que es la escuela número uno en emprendimiento e innovación por más de 30 años, ¿verdad? Ahí los llevamos, por ejemplo, al Centro de Innovación de Cambridge, a Google, visitamos empresas, visitamos empresarios, para que ustedes puedan tener un contacto directo. Luego también vamos a Singapur.
¿verdad? Singapur, siendo un país tan pequeño, ha alcanzado en corto tiempo una economía impresionante, ¿verdad? Y entonces también queremos que tengan contacto con empresas y con empresarios en Asia. Y luego cerramos el programa con el módulo en Barcelona. Aquí estamos con el ESADE. ESADE está estrenando su centro de innovación en Barcelona y aquí vamos a tener la oportunidad en el mes de noviembre también de llevarlos a que visiten pues diferentes empresas y que puedan estar con facultad directamente del ESADE, profundizar en temas de innovación, de inteligencia artificial, entre otros. Cada módulo es independiente. Cada módulo, usted puede iniciar el programa en el módulo que usted quiera, puede llevar uno, dos, tres, y ojalá los cuatro módulos, al completar los cuatro módulos, usted puede obtener un certificado del Global Senior Executive Program, los puede cursar durante 2 años, así puede programar estos viajes y la inversión de cada módulo es de $5,500. Entonces, aquí les dejamos esta información para que ustedes puedan contactarnos, para que le podamos dar mayor información, detalles, alcances, beneficios de este programa. También me gustaría presentarles, este es un programa que vamos a estrenar este año, ¿verdad? Es un programa con un tema de vanguardia como es lo de la inteligencia artificial y la tecnología, donde vamos a poder, aquí la directora, la profesora Carla, donde vamos a poder profundizar en todos estos temas que les dimos una pinceladita ahora. Aquí en este programa vamos a poder profundizar y el objetivo del programa es precisamente eso, que los tomadores de decisiones puedan entender de qué trata la inteligencia artificial, pues, manejar ese vocabulario. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones en cuanto a invertir en este tema, ¿verdad? En esta tecnología, cuáles son los beneficios, los alcances, si es para mi empresa, cómo la puedo aprovechar de la mejor forma posible. Entonces, aquí les dejo este programa, va a ser también presencial, va a ser en el mes de octubre, durante 3 días, del 6 al 8 de octubre, en Panamá. Entonces, ahora antes de iniciar con la parte de preguntas, me gustaría, aquellos que estén interesados en que les contactemos, en que les brindemos mayor información, en que les asesoremos de cuál es el programa y los beneficios, si son los que usted necesita, los que usted desea en este momento, les dejamos esa encuesta, les agradecemos que nos la contesten y así estaremos en contacto. Vamos a dar un minutito para que ustedes nos contesten y ya luego pasamos al espacio de preguntas. Ujú. Sí, en realidad, bueno, pues invitarlos a estos programas. Ahí veo algunas personas de Ecuador. Vamos a tener un programa de alta gerencia también en Ecuador, con una parte virtual, una semana en Quito y una semana en Panamá, que también depende de donde ustedes estén en su carrera. De verdad, péguenos una llamadita, ¿verdad? Y conversamos en el sentido de que a veces, pues, yo tal vez vengo de un área técnica más bien y estoy ya tomando una posición gerencial y quisiera digamos, una muestra de todos los temas de management, ¿verdad? Porque tal vez no tengo la dedicación para ponerme a sacar un MBA, un Executive MBA, no tengo el tiempo, etcétera. Entonces puedo hacer el programa Alta Gerencia, que tenemos los mejores profes de INCAE y además digamos, algunas sesiones de cada uno de los grandes temas de gerencia. Y bueno, y los invito también, como dijo Jenori, a este programa de tecnología, donde vamos a ver lo que está detrás, que por ahí veo alguna pregunta de la arquitectura, de la nube, de todo lo que está también detrás de la inteligencia artificial. Y bueno, y nuestro super programa este del CEP, que en realidad es una muy buena experiencia para ir a ver, para cumplir el lema de INCAE, ¿verdad? Que es ir a ver el mundo, pero a partir de una perspectiva local, ¿verdad? De una perspectiva de nuestra región, que yo creo que es una oportunidad muy Y interesante. todos nuestros programas pues generan una red de contacto de muy alto valor y ya sabemos que la comunicación y las redes de contacto en este momento tienen muchísimo, muchísimo valor para las empresas y a nivel personal y profesional. Ujú. Entonces, profesora, no sé si quiere que vayamos a las preguntas que están aquí en el chat. Claro que sí, aquí hay varias interesantes, vamos a verlas. Hay unas en el chat y otras en preguntas. Voy a empezar con las de preguntas. Dice
Cristela, que cómo ponerle orden a la cosa porque se quiere tener esos lindos features porque son lindos, pero no están listas las bases de datos. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que seguir aprendiendo, ¿verdad? No están los sistemas estandarizados, etcétera. Bueno, por eso es que es muy importante tener claro para qué lo quiero y luego tener claro, como dije, que estos son procesos de cambio. Entonces, tengo que tener claro por dónde empezar. Yo debería empezar no por el más complicado que requiere tanto, porque así no voy a poder mostrar ningún resultado, no voy a poder construir la credibilidad que un proceso de cambio requiere. Entonces, por eso yo necesito entender bien qué es lo que tengo ya de forma técnica, cuál es la arquitectura, qué es lo que quiero hacer, cuál es esa brecha para poder medir bien esa complejidad. Porque si lo que voy a hacer, si voy a empezar por lo más complicado, posiblemente me arriesgo a que el proyecto no salga. Los proyectos de tecnología son muy propensos al fracaso, ¿verdad? Y entonces que todo el mundo diga la inteligencia artificial no sirve para nada, que tampoco es la idea, ¿verdad? Sobre todo si yo ya he pensado claramente que la inteligencia artificial es la que me va a ayudar a lograr cierta ventaja competitiva. Entonces, digamos que ese es el balance, ¿verdad? Necesito saber bien por dónde empezar. Entonces, bueno, vamos a ver otras preguntas. Aquí están. Estoy todavía por los saluditos. Este, vamos a ver. Aquí. Aquí hay otra. Aplicabilidad en toma de decisiones combinando escalas y análisis por inteligencia artificial. Bueno, en realidad, de los casos de uso que más hemos visto, por ejemplo, en finanzas, que es tal vez donde también en CAE trabajamos mucho con el sector financiero. Lo que ya se estaba haciendo muy bien, por ejemplo, estos análisis de crédito con inteligencia artificial todavía salen mejor, ¿verdad? Con el riesgo, como dije, de que haya menos explicabilidad en el algoritmo, que es lo que hay que controlar. Entonces, en realidad sí está mostrando una encuesta reciente, creo que de uno de los Big Four de Deloitte, uno de estos, una encuesta reciente más o menos está midiéndolo en un 40% de mejoras en la productividad. Y lo otro muy interesante es que está mostrando ser mucho mejor para la alta dirección. Y esto lo oí con alguien de Microsoft porque en parte una de las hipótesis era que la alta dirección está como más acostumbrada a pedir a sus asistentes que hagan cosas. Entonces, como que son mejores en hablar con estos sistemas, ¿verdad? Entonces, sí, sí se han visto resultados interesantes si se logra escalar y si se logra hacerle ese fine tuning, ¿verdad? Que es como ajustarlo a lo que yo quiero. Por ejemplo, a eso de que hable como habla mi marca, ¿verdad? Que habla como hablan, como tienen que hablar los agentes. Me dice Sandra que si deben sí o sí entrar en las nuevas tecnologías para seguir creciendo. Bueno, la respuesta es esa, depende de quién soy, ¿verdad? Depende de en qué industria estoy y depende de lo que yo voy a hacer con eso, porque sí puedo empezar, pero tengo que ser muy cuidadoso, porque imagínense que ustedes son así como una tiendita de barrio y resulta que en esa tiendita de barrio su dependiente sabe todo y sabe las necesidades de todo el mundo, es como un CRM, ¿verdad? Andante. Y ustedes dicen, ay, esa dependiente, María, voy a reemplazarla por inteligencia artificial y ahí más bien perdí mi ventaja competitiva. Entonces, ¿verdad? Porque resulta que el calor humano y la conversación y la persuasión era lo que hacía que María vendiera tanto y ahora se puso una máquina que era impersonal por más que fuera como el ChatGPT. Entonces, la respuesta es siempre con la estrategia y lo que sirve para uno no sirve para otro. Hay alguien que con llegar primero le puede ir muy bien, con estar en lo último de la tecnología le va muy bien y hay otros, hay un caso muy famoso que usamos nosotros un montón en tecnología que es el de las tiendas Zara, que en realidad siempre ha sido muy conservador y siempre ha ido súper atrás en las tecnologías, pero que tiene un negocio muy, muy, muy estable, ¿verdad? Hasta ahora más bien se ha visto amenazado por otras tiendas, ¿verdad? Entonces todo es un gran depende. Luego me dicen del Instituto Gorgas que si la gente es lo importante, ¿qué va a pasar con toda la gente que va a reemplazar la tecnología, ¿verdad? Que se va a automatizar. Pero bueno, por eso es que la gente es lo importante. Yo no creo que sea contradictorio, sino que, bueno, primero, que de toda la historia de la humanidad sabemos que estas cosas crean más trabajos que los que eliminan. Lo que pasa es que los crean en otras áreas.
Entonces, por eso, este es el momento de hacer ese análisis a nivel personal y a nivel personal de la empresa, de la industria, del país. Tenemos que saber qué es más susceptible a automatización. Una regla más o menos sencilla es que lo que sea solución de problemas en tiempo real es menos susceptible, ¿verdad? Por eso los peluqueros están a salvo y los plomeros, por lo menos por ahora. Lo que sea, lo que sea más de persuasión, los vendedores están a salvo. La gente comercial, Yenori, está a salvo, ¿verdad? Porque al final la venta es de relación, ¿verdad? Por más tecnología uno se puede ayudar mucho, pero al final, sobre todo ventas de bienes más sofisticados, es al final una relación y ahí todavía sigue siendo importante la parte humana. Entonces, tenemos que saber por qué la transformación digital es sobre personas, porque al final hay que ver quién va a ser disrumpido, hay que saber quién está más en riesgo, hay que hacerles un plan a los radiólogos, que esos sí están en más riesgo tal vez que los peluqueros. Entonces, ahí es donde no podemos olvidar esa parte y ya tenemos que estarla pensando. Luego me dice Franks que cuál será el mejor programa para realizar Machine Learning y Deep Learning. Lo que sabemos es que hasta la fecha ha sido Python, tiene más bibliotecas, pero R también ha sido dominante por mucho tiempo. Sobre todo para Deep Learning es Python, ¿verdad? Tiene más bibliotecas. Entonces aprender a programar también. Y bueno, por último, Luis dice que debe ser un líder de proceso en una organización para trazar el camino de transformación digital. ¿Creen que Design Thinking podría ayudar totalmente? De hecho, este pensamiento más ágil de experimentar, de empezar con lo que tenemos que empezar para poder generar credibilidad, es fundamental, ¿verdad? Tenemos que lograr victorias rápidas para que entonces la gente confíe más en nosotros, vean cómo esto les sirve y para lograr victorias rápidas hay que experimentar, sobre todo cuando estamos haciendo algo muy nuevo. Entonces, Design Thinking, todas metodologías ágiles, todo eso nos ayuda a experimentar. Y bueno, listo, ahí contesté las. Sí, Muchas muchísimas, gracias por tanto interés. sí, muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les voy a dejar aquí mis datos de contacto. De verdad, será un gusto poder escucharlos, poder atenderlos y poder asesorarles en cuál programa le va a dar mejor retribución de esa inversión, ¿verdad? De su tiempo, de sus recursos. Así que estamos a la orden. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que esta hora que hemos compartido sea de mucho provecho para todos ustedes, para sus organizaciones y esperamos verlos muy pronto en todos nuestros programas y que puedan profundizar muchísimo más sobre esos temas. Así que aquí les voy a dejar un segundito mis datos de contacto, igual pueden escanear y ir directamente al programa o preguntarnos sobre cualquier otro programa que tengan interés, estamos para atenderlos. Muchísimas gracias. Gracias Muchas gracias, profesora. por conectarse. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan una feliz tarde y feliz noche. Creo que algunos ya están de Noche. noche. Sí. Buenas tardes, buenas Sí. noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.